Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes en este presente año, y es 1 de enero de un año en curso. Este tema que voy a exponer hoy lo considero como una primicia. Ahí sí creo yo en las primicias. Lo considero como una primicia. Un mensaje, el primero, por ende, del año, el cual voy a exponer con mucha propiedad, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, persuadido de lo que voy a exponer y lo que voy a presentar. Porque por lo que está escrito en el texto sagrado, primero eso, la Biblia, póngamelo en la Biblia. Por lo que está escrito en el texto sagrado, por lo que he visto en la vida cotidiana, en muchas personas, y aún en la experiencia muy personal. Esto que voy a exponer es básico, fundamento. Es fundamental para las grandes cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El entender esta verdad del reino que hoy voy a exponer, ingerirla y digerirla, formar un carácter con ella, hacer de esta verdad un estilo de vida, es lo que nos va a llevar a nosotros ser útiles como vasos en las manos de nuestro gran Dios eterno, nuestro Padre Celestial, nuestro hermano mayor de Antropos, el Dios hombre, la persona de Jesucristo, y nuestro amado Consolador Espíritu Santo. Es lo que nos va a llevar a nosotros a ser ascendidos y promovidos. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con la expansión hasta donde Dios te quiere llevar. Pero no lo veas como una forma, como te dijera yo, muy personal, interesado de ser ascendido y promovido. No, Dios te asciende y te promueve porque Él sabe lo que ha puesto en ti, lo que ha depositado en ti y lo quiere expander. Lo quiere promover y expander. Por eso me siento muy contento y orgulloso y honrado de ser un receptor de estas verdades del reino. Esta verdad verdadera, esta verdad absoluta que he recibido del Eterno. Y que Dios, por causa de esa verdad, se ha encargado de ascenderme y de promoverme. Hoy, por lógico, no estoy donde, lo digo en forma positiva, en forma, de honra, ¿no? De un gran privilegio que me ha dado el Eterno, donde hoy no estoy, donde comencé, por ende, las cosas han cambiado. Dios me ha usado, Dios me ha ascendido, me ha promovido, Dios me ha entregado las verdades del reino, me ha iluminado. Esa verdad que está escrita en revelación, que se escribió por inspiración. ¿Por qué? Porque entendí esta verdad que voy a exponer ahora. Por favor, escúchela. De esto depende, repito, de esto depende el que seas un instrumento útil en las manos de Dios. Quiero hablar acerca del quebrantamiento. Sí, el quebrantamiento. Leí un libro, lo tengo en Venezuela, en mi biblioteca. Lo estoy buscando, no lo consigo. Se llama Descendiendo a la Grandeza. Descendiendo a las alturas. Descendiendo a las alturas.
Cuando leí el título, Descender a las alturas, eso es contraproducente, inadmisible, inaceptable, eso no, eso en lo lógico, en lo normal, en lo cotidiano no puede ser. Porque si yo haciendo, pues a las alturas, ascender a las alturas, eso está bien, en lo lógico, pero en el mundo espiritual, en el reino eterno, en Dios el principio cambia, es descender para ser grande. ¿Quién es el mayor? Dice Jesús, el que sirve o al que le sirve, o al que le sirven. ¿Quién es el mayor? Jesús dijo, el que sirve, yo estoy para servirle. Jesús lavó los pies de sus apóstoles, pasó las más grandes humillaciones, los más grandes quebrantamientos en su misión, en su gestión, en obediencia. Y por eso está a la diestra del Padre, con todo poder, dominio, autoridad y fuerza y señorío. Él entendió este principio del reino, principios que muchos no lo han entendido. A muchos se les ha ido la teología a la cabeza. A muchos se les ha ido el don ministerial a la cabeza. Tienen sed de prestigio. Lo de ellos es el poder, tú sabes, ¿no? La grandeza, el ser aplaudido, reconocido. En Dios las cosas no funcionan así. Dios ve de lejos al altivo, al soberbio, al prepotente, al autosuficiente. Dios no quiere nada con esa gente. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Oído que no dijo los pobres espirituales, dijo los pobres en espíritu. ¿Y sabes qué es un pobre en espíritu? Es aquel que entiende, está persuadido y lo entiende por completo. Y no solamente lo entiende, sino que lo anhela, lo siente. La necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Un pobre en espíritu es aquel que entiende lo que Jesús dijo cuando expresó en su sermón, sin mí, nada podéis hacer. Un pobre en espíritu es aquel que entiende que el Consolador vino a ocupar el lugar de Jesús y que sin la vida del Espíritu, de intimidad y de comunión con el Espíritu, caminando en el carácter del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, no cayendo en ningún tipo de terreno en el área de pecado que ofendan a Dios, que contristen y apaguen al Espíritu. Cuando entendemos esto y nos entregamos al Espíritu y tenemos una vida de intimidad y de comunión con Él, entendemos esa verdad. Esto es un pobre en espíritu. Jesús dijo en Juan, el evangelista Juan, escribió una verdad de reino. Juan, el apóstol. Eso está en el capítulo 12, verso 24. Lo hemos leído como usted no tiene una idea. Pero ¿quién lo ha entendido? Yo lo leí, lo analicé y yo dije, ¿qué mensaje hay acá? Repito, de esto que voy a exponer ahora depende las grandes cosas que Dios va a hacer contigo en este año. Hoy es el comienzo de un año presente. Hoy es 1 de enero. Y depende del que tú ingieras y digieras y asimiles y te persuadas en esta verdad del reino. Que esto es un principio de reino, sin ecuanón, que no puedes pasar por alto. No lo debes pasar por alto, que es así, como está en la Biblia plasmado. Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, primero tiene que caer en la tierra.
y muere. Si no cae y a su vez cayendo no muere. Vamos a ponerlo así. Primero, si no cae en la tierra, pero aún cayendo y no muere, queda solo. Queda solo. Pero cayendo y muriendo, eso de morir, hablando del grano de trigo, estamos hablando de que la cáscara, más adelante voy a explicar esto, la cáscara, que es donde está el grano, se destruye, se esquebraja, se rompe por la humedad de la tierra y el calor del sol. Eso es morir. Dice, lleva muchos frutos. Todo lo contrario. Uno, si no cae a tierra no puede morir, porque para morir tiene que entrar en la tierra. Tiene que ser sembrada la semilla. Pero con todo y que la semilla sea sembrada y no se produzca ese proceso de quebrajarse de la cáscara para que la semilla que está dentro germine, eso es morir, no lleva fruto, dice queda solo. Es infecundo, es infecundo. Usted no tiene una idea el montón de gente que están en nuestras congregaciones que son infecundas, que son inútiles para el reino, que Dios no ha podido llevar a cabo en ellos su perfecta voluntad y que tienen años dentro de una congregación yendo todos los domingos, cantando los mismos coros, escuchando mensajes desfasados, descontextualizados, a destajo, viviendo y sumergidos en falsas doctrinas, caminando en verdad, en mentiras verdaderas, cosas que nos enseñaron en nuestras congregaciones como una verdad, pero que es una mentira y que ha tomado fuerzas como una verdad. Eso es una tradición ya. Ahí se vive. Ahí no hay espíritu, ahí no está Dios, ahí no está el Espíritu, ahí no está Cristo, no hay presencia, no hay respaldo de Dios. Porque no hay muerte, porque no hay quebrantamiento. Eso es lo que el maestro quiere exponerte y enseñarte, porque lo viví, porque caí, porque estuve en ese terreno, hasta que el Señor me dijo, tienes que salir de allí. Lo entendí por el Espíritu, tienes que salir de allí. Vas a pasar toda tu vida en una congregación, meneándote como una mecedora, meneándote, moviéndote, pero no avanzas. Vas a pasar 40 años haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Dos cosas diferentes. Una cosa es hacer la obra de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Está bien el que yo haga la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios y Dios llevando a cabo en mí su propósito, yo desarrolle su obra. Pero está muy mal cuando me desenvuelvo en la obra de Dios haciendo cosas en la iglesia, en la congregación que Dios no me mandó a hacer. Entonces estoy haciendo su obra, pero no estoy caminando en su voluntad. Él no está llevando en mí su propósito eterno. Eso es penado. Solo la eternidad te va a decir a ti cómo pasaste el tiempo haciendo la obra de Dios y nunca hiciste su voluntad. Porque para entender esto que te estoy expresando, se necesita quebrantamiento. Una vida en el Espíritu, entregada, comunión, intimidad. Una vida que no tenga nada que ver con el pecado, que tenga sentido de traslado, entender que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz y que tú nada haces en las tinieblas. El quebrantamiento, presten muchísima atención a lo que voy a exponer, todo lo que se relaciona al quebrantamiento. El quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano, porque está en proporción directa de la entrega de una voluntad que indica una verdadera obediencia. Mira,
El quebrantamiento produce una humillación. La humillación, una abnegación. La abnegación, la sumisión. La sumisión, la sujeción. La sujeción, la entrega de la voluntad. La entrega de la voluntad, una verdadera obediencia. O sea que para entrar en una obediencia verdadera, que indica una santidad genuina, tienes que entrar en lo que es sujeción. Pero para entrar en la sujeción tienes que entrar en lo que es la sumisión. Pero para entrar en la sumisión tienes que entrar en la abnegación. Pero para entrar en la abnegación tienes que entrar en humillación. Pero para que pases, para que estés en el terreno de la humillación, tiene que haber un quebrantamiento. ¿Qué es el proceso del quebrantamiento? ¿De qué usted está hablando, maestro? Ni siquiera tienes una idea de lo que estoy exponiendo. Muchos no tienen una idea de esta verdad. Más adelante voy a explicar en forma precisa y concisa lo que es el quebrantamiento. Pero mire, ¿qué es el proceso del quebrantamiento? Dicho proceso es Dios tratando con la autosuficiencia, la arrogancia, la altivez, la soberbia, la prepotencia, la independencia, la obstinación de los hombres, para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Dios tratando con aquellos que se creen la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el tapón del océano, el ombligo del mundo, la pepe, el queso. No. No soy yo. Catherine Kuhlman en una ocasión dijo, no es un poco del espíritu y un poco de mí. No. Es nada de mí y todo del espíritu. El quebrantamiento es depender totalmente de Dios en todas las áreas. Es entender que sin Él nada podemos hacer. Es entender que el protagonista de este negocio es Él. Esta es la serie del reino eterno. El protagonista es Jesús. Nosotros somos actores y las mujeres, en el caso de las mujeres, actrices de reparto, pero aquí el protagonista es Jesús. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No te la creas. No te creas. Baja de allí. Sé humilde, sé sencillo, sé manso, sé dependiente. El doctor Quintín Silvas Bermúdez, en uno de sus libros dice, óigame lo que este hombre escribió, que cuando lo leí, lo tomé para mis notas, me bendijo la vida. Dice, cito, cuando el quebrantamiento de la voluntad se activa en la vida del hombre, él mismo toca las fibras más profundas de su ser, neutralizando su potencial y su habilidad para librarlo de su autodependencia y su autosuficiencia e impulsarlo a una mayor experiencia espiritual. Wow. Continúa y dice, lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, cuando logra su efecto en una persona, es capaz de revolucionar y producir vida aún en medio de huesos secos. No habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento.
Esta es una gran verdad que debe ser atesorada en el cofre de todos aquellos que son llamados por Dios. Nunca olvides este principio que desciende de lo alto. Solo los verdaderamente quebrantados ante Dios serán ascendidos y promovidos por Él, llevando a cabo su propósito eterno. Señores, según el relato bíblico, Dios hizo grandes cosas con los que estaban en el caos más grande de este mundo. Los que dijeron en su situación precaria que no podían. Con ellos Dios pudo. Ejemplo tenemos en un Gedeón. Hombre esforzado y valiente, le dijo el ángel de Jehová. Y dijo, ¿quién? Yo, ¿sí? Y era un cobarde. Estaba en el trigo, escondiéndose de sus enemigos. ¿Y qué hizo Dios? Vaya usted a la Biblia y vea usted la historia de Gedeón, lo que Dios hizo con este hombre. Se humilló. Un Moisés, un Jeremías, un Elías, un Job, un Nabucodonosor, entre otros. Todos estos personajes que te acabo de nombrar se humillaron, dependieron de Dios, entendieron que sin Él nada pueden hacer, nada podían hacer. Quebrantamiento es entender que somos el ser más pequeño ante un Dios grande. Es entender que somos vasos e instrumentos en las manos de Dios para que Él haga su obra y lleve a cabo su voluntad en nosotros. El quebrantamiento emana de un corazón que percibe la necesidad que se tiene de la presencia de Dios y de su gracia. El quebrantamiento es todo aquel que percibe su pobreza espiritual. El quebrantamiento está en todo aquel que percibe su pobreza espiritual, comprendiendo que en Dios están los más grandes recursos para saciar lo que es insaciable en el ámbito humano, según Mateo 5:3. El quebrantamiento es aquella actitud en la que todo el ser del hombre es sumergido en sumisión, estando en sujeción, sediento de conocer el más grande deseo de Dios para su vida, para obrar en obediencia. El quebrantamiento es Dios tratando la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! En una ocasión, Kathryn Kuhlman, en una de sus oraciones, le expresó a Dios su total dependencia y esto la llevó al éxito. Una de las más grandes evangelistas y usadas por Dios que hemos tenido en nuestros tiempos. Ella le dijo a Dios en su oración, cito, Señor, los hombres nacen a menudo con grandes virtudes. Unos nacen con oídos musicales para entonar y tocar un instrumento. Otros con una buena voz para cantar. Otros con belleza para modelar. Otros tienen inspiraciones para escribir y para pintar. En mi caso, nací sin nada. No soy nada.
no tengo nada. Si tú crees que puedes hacer algo con la nada, entonces la nada te entrego. De la nada. De la nada. Dios hizo una de las más grandes evangelistas con un poder de sanidad y una pasión muy fuertes por el Espíritu Santo. Porque ella entendió que la dependencia hacia Dios nos llevará a la grandeza. La independencia y la dependencia de nosotros mismos nos llevará al fracaso. Oído, sin mí nada podéis hacer. Nada. Kathryn Kuhlman perdió todo de sí para hallar todo de Dios. Perdió todo de sí para hallar todo de Dios. En una ocasión, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, dijo, cito, no es un poco de Él y un poco de mí. No. 2, no es mucho de Él y un poco de mí. No. Es todo de Él y nada de mí. Esto es quebrantamiento. Nuestra dependencia total hacia Él y una renuncia total hacia nosotros. Entender que somos vasos. Entender que Él es la mano que va a tomar el vaso. Entender que Él es el que va a depositar en nosotros su gracia, su poder, su gloria, su verdad. Es Él. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pero en Filipenses 3:7-8, mira lo que Pablo escribió. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte, destruirte para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Gálatas 2:20. Jesús entendió, enseñó y vivió este principio. Él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Voy a explicar esto. En esta alegoría que Jesús presenta, relaciona la cáscara como el alma no santificada. Acuérdense que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El problema lo tenemos es en el alma, no en el espíritu. Ya el espíritu está completo, ya se produjo una metaneuma, un cambio de espíritu. Hay que producirse una metanoia, un cambio de mente que tiene que ver con el alma, para que haya una metabiot, un cambio de vida. Aquí es donde está el problema, en que el hombre en el alma no ha querido ceder, no ha querido cambiar, no ha querido entregarle a Dios toda su vida, todo su ser, todo su existir. Entonces es lo que Jesús quiso decir en esta alegoría que Jesús presenta, relaciona la cáscara como el alma no santificada, que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el proceso, por el pecado, y adquirió tal autonomía y despliegue
que es prácticamente infranqueable para el espíritu renacido. Voy a repetirlo. En esta alegoría que Jesús presenta, relaciona la cáscara como el alma no santificada, que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado, y adquirió tal autonomía y despliegue que es prácticamente infranqueable para el espíritu renacido. La vida está dentro de la cáscara, que es la semilla, hasta que ésta no sea quebrajada, no germinará y por ende no habrá fruto. Para que haya fruto tiene que haber un quebrantamiento. Sin el quebrantamiento, la vida del hombre es estéril, infecunda e inútil para el propósito del Dios eterno. La semilla es el espíritu renacido. Justicia, tiene vida, regenerado. Es el espíritu. La semilla, la cáscara es el alma. Ese es el ser del hombre. El hombre es un espíritu, tiene un alma. Vive en un cuerpo, que es lo que nos conecta con el mundo físico. Pero esa semilla que es el espíritu no ha podido dar fruto. El Espíritu Santo no ha podido hacer nada con ese ser porque tiene ahogado la semilla que es el espíritu. La cáscara que es el alma es inquebrantable. No se ha dado el quebrantamiento, no se ha esquebrajado, no ha muerto. Por tanto, la semilla que es el espíritu, en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, podrá dar fruto. Como verdad paralela, la Biblia habla del ungüento de nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro. Juan 12:3. Las Escrituras usa intencionalmente el adjetivo puro para hacer referencia al perfume. Este es un ungüento de nardo puro, perfumado, que puede representar el espíritu renacido. Otra alegoría. No obstante, a menos que el frasco de alabastro que represente el alma fuera quebrado, el ungüento de nardo puro no podía ser liberado. Es extraño que mucha gente valora más el frasco de alabastro que representa el alma que el ungüento perfumado que representa el espíritu renacido. De la misma manera, muchos piensan que la vida llevada por su hombre exterior es más valioso que la vida que Dios puede desarrollar a cabo en el hombre interior, que ha logrado tener una libertad en el proceso del quebrantamiento. La vida está en el espíritu. Y lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer es en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si no hay un quebrantamiento en el alma y el espíritu no se libera, no puede Dios hacer nada. No puede. El quebrantamiento del hombre exterior, el alma, es llevado a cabo por el Señor para lograr la liberación del espíritu renacido. La única obra que Dios aprueba es la obra que se realiza por el espíritu renacido. Y el espíritu puede tener perfecta libertad de acción al ser quebrantado el hombre exterior que tiene relación con el alma, que es la cáscara, que es el frasco de alabastro. Tanto la cáscara se rompe, la semilla da el fruto. Cuando el frasco se rompe, sale el perfume. Emana el perfume, emana lo de Dios de ti.
Sin el quebrantamiento, prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea. No, todo, todo entusiasmo, oiga esto, todo entusiasmo, celo, clamor e inclusive nuestro más grande deseo son vanos ante Dios si su procedencia no emana de la sumisión, la sujeción y la obediencia como resultado de un quebrantamiento. El quebrantamiento es fundamental, ya que es la única manera que uno llegue a ser un vaso útil para el Dios eterno. Entre toda la gente del mundo, óigame, entre toda la gente del mundo, en relación con los que tienen la vida del Señor, encontramos dos condiciones de vida. En unos, la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada por un alma que no está quebrantada. Pero en otros, el Señor ha abierto una brecha por el proceso del quebrantamiento y la vida que está en el espíritu renacido ha podido brotar. El problema de nosotros no radica en cómo obtener vida, pues ya la tenemos, sino en cómo permitir que esta vida emane de nosotros, emane de nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que producir en nosotros el quebrantamiento, no es solo una figura retórica, ni una doctrina, ni un capricho humano. El quebrantamiento tiene que llevarse a cabo para ser útil en el propósito de Dios. La vida del Señor, del gran yo soy, del eterno, del cantropo, del Dios hombre y de la persona del Espíritu Santo pueden propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. El Señor puede bendecir a la iglesia, pero su vida se encuentra aprisionada, restringida y bloqueada por nuestro hombre exterior que no ha sido quebrantado. Si el hombre exterior, que es el alma, no es quebrantado, no traeremos bendición a la iglesia, ni podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros. Eclesiastés dice, cito, el corazón del necio está al lado izquierdo. El corazón del necio está al lado izquierdo, pero el del sabio está al lado derecho. Esto es alegoría. El corazón del necio está al lado izquierdo, pero el corazón del sabio está al lado derecho. ¿Qué es eso, maestro? ¿Qué quiso decir allí Salomón, el sabio? ¿Qué palabra del reino hay acá? Siempre me pregunté lo que usted se ha preguntado, me pregunté ¿por qué? Y el Espíritu Eterno me dio el significado del texto. Me dijo, José, si te colocas la mano al lado izquierdo, ¿qué sientes? El corazón latir, Señor, hay señal de vida. Siente los latidos del corazón. Pero si te la pones al lado derecho, no hay señal de vida. Indica que estás muerto. Solamente con los muertos, con los que tienen el corazón al lado derecho, con los que son sabios, con los que han suicidado el alma, Dios puede trabajar.
Morir al yo es negarse a sí mismo. Es una entrega al que tiene vida. Es entregarse al que todo lo puede. Y esto es sabiduría. Morir es negarse para que Él crezca. Morir es renunciar a la vida para que el gran yo soy haga su vida en nosotros. Jesús dijo, si alguno quiere venir a mí, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Debemos entender que el peor enemigo que tenemos para alcanzar el éxito somos nosotros mismos. De la única forma que podamos tener éxito en lo que Dios nos mandó a hacer es que hagamos exactamente lo que Él nos mandó a hacer. Para lograr esto debemos morir al ego. En una ocasión Dios me dijo, yo quiero tu yo, pero sin tu ego. Oiga, yo quiero tu yo, pero sin tu ego. Esto es lo que Pablo entendió y expresó e hizo un estilo de vida cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Algunas versiones dicen, estuve juntamente crucificado y ya no vivo yo. Nuestro Señor Jesucristo hace su vida en mí. Quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo, del yoísmo, la autosuficiencia. Es la destrucción de tus planes, tus propósitos, tus metas, tus proyectos, ambiciones, incluso de tus propios esfuerzos. En una ocasión, no sé si ella partió con el Señor, se llama Julia Tochón, me acuerdo de esto. Yo estuve 28 años en Venezuela en el ministerio a tiempo completo. Era un hombre que no tenía parada. Viajé mucho, nacional, internacional. Y le digo que cuando el año terminaba ya la agenda estaba llena de enero a septiembre. Ya cuando iba por marzo estaba por diciembre. Llena total. Y la hermana Julia Tochón me preguntó, maestro, ¿cómo le va en el ministerio? Yo fui a predicar a la iglesia donde ella estaba como líder allí. ¿Cómo le va en el ministerio? Y le dije, hermana, mire mi agenda. Le mostré mi agenda. Sí. Con un año de anticipación. Ella veía cómo me complacía al hacerlo. Pero en el momento cuando terminé de mostrarle la agenda, me expuso algo, me dijo algo que me llevó a una gran reflexión. Y me dijo, maestro, y le dije, dígame hermana, en su agenda no hay lugar para Dios. Le dije, perdón, en su agenda no hay lugar para Dios. Eso se me cayó todo, porque a veces nos ocupamos más de nuestros proyectos que el de proyectar a Dios o en el mejor de los casos, del que Dios proyecte su perfecta voluntad en nosotros y lleve a cabo su voluntad en nosotros. Nos interesan más nuestros planes, proyectos, metas, propósitos, ambiciones, sin importar cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Y que en una falta de respeto nosotros hacemos la agenda y después se la traemos a Dios para que la apruebe. Señor, esta es mi agenda de este año presente. Hoy comienza un año, esta es mi agenda. Y Dios te dice, espérate, tú preparas la agenda y me la traes a mí para que yo te la apruebe. ¿O tienes que esperar que yo te diga qué es lo que vas a hacer este año? ¿No sabías que la visión que yo te entregué es mía?
y que ahora tienes que esperar la misión, que son las directrices que el Espíritu Santo te va a dar, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. Yo te di una visión, con V de vaca. Yo te di una visión. Pero ahora tienes que esperar con M de mamá, la misión, que vienen siendo las directrices que yo te voy a dar mediante el Espíritu que mora en mí, en ti, que mora en ti, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. Tienes que esperar que yo te diga qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Tienes que esperar el cómo, el cuándo y el dónde hacerlo. Porque no es lo que tú quieras hacer, es lo que yo quiero que tú hagas. Mi hijo en el Getsemaní me presentó su voluntad. Y yo respeto tu voluntad y tu decisión. Y respeté la decisión y la voluntad de mi hijo. Y me dijo, ¿qué pasa de mí esta copa? Eso es lo que él quería. Pero hubo algo que selló la oración de mi hijo cuando dijo que lo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo máximo. Y se hizo mi voluntad. Yo entiendo que tienes una voluntad y que tienes una decisión. Y yo te la respeto. Pero tienes que entender que sobre tu decisión y tu voluntad está la mía. Soy yo el que mando. Yo soy el protagonista en este asunto. Tú eres un actor de reparto. Soy yo el que hago, no tú. No se me olvida que en una ocasión le decía yo al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas en mí tu perfecta voluntad. Que lleves a cabo tu obra en mí. Que seas tú el que me digas qué voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Y por eso en esta oración le decía al Señor, te pido que me digas qué tú quieres que yo haga y lo voy a hacer. ¿Qué tú quieres que yo haga y lo voy a hacer? Pídeme. Y yo lo hago. Me dijo, ¿estás seguro? Sí, Señor, seguro. Hay una sola cosa que siempre he querido que tú hagas y no lo has querido hacer para poder desarrollar en ti mi propósito, mi voluntad, mi obra. Y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y me dijo, quítate del medio, quítate del medio. Estás atravesado en el medio y no me dejas trabajar contigo. Hay mucho yo, mucho orgullo, mucha prepotencia, mucha autosuficiencia. ¿Tú te crees? Y no es así. Baja de ese pedestal en el que estás. Humíllate. Sé sencillo, sumiso, sujeto, obediente. Soy yo en ti. Tú eres mi instrumento. Tú eres mi templo. Tú eres mi casa. Y yo con mi casa hago lo que yo quiera. En mis principios hago lo que yo quiero. Mira, esto es un mensaje de reino que yo quiero que usted se lo lleve. Mire, a veces hacemos nuestro propio proyecto.
y luego vamos y se lo presentamos a Dios en oración para que los apruebe. Debería ser todo lo contrario. Es Dios quien nos debe presentar su voluntad y nosotros la asumimos en obediencia. No soy yo en Él, es Él en mí. Es lo que Dios quiere que entendamos. Una vida entregada a la intimidad profunda con Dios muestra el nivel de quebrantamiento que hay intrínsecamente en la vida de un hombre en dependencia de Dios. El Creador tiene que hacernos entender que somos vasos e instrumentos, canales por donde Él lleva a cabo su obra. Una gran verdad me dijo el Señor en una ocasión. Lo más grande, esto me lo dijo, lo más grande que puedas hacer para mí es hacer exactamente lo que te mandé a hacer, porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer. Repito, lo más grande que puedas hacer para mí es hacer exactamente lo que te mandé a hacer, porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer. Samuel, el profeta, le dio unas verdades de reino a Saúl que me quedaron en mi espíritu. Eso está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23. Dice así. Dice que se agrada Jehová más de la obediencia que de los muchos sacrificios, y que se le presta atención a su palabra que la grosura de muchos carneros. El quebrantamiento es tan importante para que se produzca una obediencia como producto de la entrega de una voluntad, que podemos estar haciendo la obra de Dios y desagradar a Dios. Porque lo que a Dios le agrada no es que hagamos su obra, sino que hagamos su voluntad. La mejor de nuestras motivaciones y acciones nunca podrán sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Para Dios no cuenta lo que hagamos de nuestra propia voluntad, sino que hagamos lo que Él nos mandó a hacer, porque en esto está incluida la entrega de la voluntad. Ronald Shaw, él ya partió con el Señor, un gran hombre de Dios. Lo tenía aquí cerca de las fronteras de Dallas, de Texas. Él dio un testimonio que en una de sus oraciones él expresó a Dios esta verdad. Él le dijo esto, cito: Señor, yo quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para entregártelo y poder decir que algo te di. Todo lo que te doy es producto de tus manos. Tú hiciste la materia prima, todas las cosas proceden de ti. Quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para darte. Escuchó la voz del gran yo soy por el Espíritu. Ronald, hay una sola cosa que no es mía y que es de tu propiedad. Yo te la entregué en el huerto del Edén y que viene siendo mía cuando tú me la entregas. Ronald le preguntó: ¿de qué me hablas? ¿De qué es lo que me entregaste en el huerto del Edén y que vendría siendo tuyo cuando yo te la entrego? Y el gran yo soy, por el Espíritu, le dijo: tu voluntad, tu voluntad. Yo te hice con libre albedrío, pero tú decides a quién le entregas tu voluntad. ¿Usted está oyendo? Lo único que no es de Dios y que es tuyo
y que viene siendo de Dios cuando tú se lo entregas, es tu voluntad. Por eso Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La vida de obediencia es vivir dependiendo de Dios y esto es producto del quebrantamiento. El éxito de Jesús en su estadía en la tierra estuvo en que vivió su vida totalmente quebrantada ante la presencia de Dios en total obediencia. En Filipenses 2:8 dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. En Hebreos 5:8 dice que Jesús a causa de sus padecimientos aprendió la obediencia. Reitero que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que implica obedecer. Él tuvo que aprender a obedecer. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Jesús era un ser humano con una voluntad propia. Él podía obedecer o desobedecer, pero eligió la obediencia. Si analizamos la condición de Jesús en el Getsemaní, Él le presentó su deseo a su Padre, que indica su voluntad. Pero en total sometimiento, Él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En estas expresiones podemos ver el deseo de Jesús, pero seguidamente vemos expresado el sometimiento cuando dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús tenía una voluntad propia, distinta a la del Padre, el cual sometió y cedió la voluntad de su Padre para estar en obediencia, pero él podía haber desobedecido, no lo hizo. El quebrantamiento es tan importante que de él depende la humildad para entrar en la obediencia, mientras que el orgullo mal canalizado te conduce a la altivez y caes en rebeldía. El éxito de la vida de Moisés estuvo en su total dependencia y obediencia a Dios. En Éxodo 44:4 vemos el deseo de Dios de que Moisés dependiera totalmente de él. El simple hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que tomara la serpiente por la cola es una forma de decirle a Moisés que dependiera de él. Y lo más grande del caso fue que Moisés aceptó la proposición y tomó la serpiente por la cola cuando se debe tomar por la cabeza. Debemos entender que la obra en el llamado de Dios solo la puede llevar a cabo Dios. Nadie más la puede llevar a cabo. Por esta causa afirmo que el ministerio es una decisión, es un desafío, es un reto. Un desafío es el llamado que Dios nos hace para lograr hacer lo imposible. No vamos a lograr nada de lo que Dios te llame a hacer o me llamó a hacer sin la ayuda de Él. Por esta causa debemos vivir totalmente quebrantados y entregados a su voluntad en total dependencia a Él. Si la obra de Dios en el llamado que te hizo se puede llevar a cabo sin la intervención de Él, entonces Dios está de más en el ministerio. Debemos entender que yo hago lo que puedo hacer en lo que Él me mandó a hacer y dejo que Él haga lo que humanamente no puedo hacer. Yo me muevo en lo que es posible, pero Él se mueve en lo imposible. Esto es un milagro. Fue el Dios de la vida quien resucitó a Lázaro, pero quienes le quitó el sudario fueron sus hermanos. Fue el Dios de la vida quien resucitó a la hija de Jairo, pero fueron sus padres quienes le dieron de comer. Reitero, nuestras mejores decisiones ante Dios de hacer o no de no hacer depende de un quebrantamiento. No olvidemos esta verdad del reino, que nosotros somos libres de tomar cualquier decisión, pero somos libres, pero nunca seremos libres de sus consecuencias. Yo hago lo que puedo hacer en lo que Dios me mandó a hacer, pero dejo que Él haga lo que yo no puedo hacer porque Él necesita un milagro. Él es especialista en esto. Ahí les entrego este primer mensaje del año, el quebrantamiento. Te dejo. Me despido hasta nuestro próximo programa. No sin antes pedirte, por favor, oren mucho por mí. Vamos a comenzar orando este año. Oren mucho por mí. 2, compartan estos mensajes. 3, suscríbanse
al WhatsApp. Escríbame a mi número 786-604-3352 +1 786-604-3352 y suscríbanse o pidan la petición para suscribirse al canal de WhatsApp, al grupo de WhatsApp de la Iglesia Jesús Soberano Internacional, que ya voy a darle apertura por las redes live. Salgo ahora, el 4 de este año, de enero de este año, salgo. El primer servicio, 5 de la tarde, hora de Dallas, Texas. Comparte estos mensajes, no se queden con ellos. Y lo último es que si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos con honores. De esto vivimos. No soy vividor del evangelio, pero vivo del evangelio. No pondrás voz en el buey que trilla, y es tu deber, ser copartícipe de toda buena obra que te instruya en la palabra. Envíame una ofrenda, la necesito, sí, necesito la ofrenda, se requiere la ofrenda, sí. Como lo hacemos, maestro, por el sistema Cel lo puedes hacer. Mi usuario es mi número, 786-604-3352, o mi correo, josebriceno71, Briceno con C con N, josebriceno71@gmail.com, a nombre de José Briceno. Lo puedes hacer por PayPal. Mi usuario es mi otro correo, josén77, bricenoa77@gmail.com. Acuérdate que Briceno va con C con N. Ese es el usuario de PayPal. josén77, bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceno. Maestro, estoy fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo hago? Lo puedes hacer por RIA, Western Union o MoneyGram. RIA, Western Union o MoneyGram. Lo único que tienes que hacer es colocar los dos nombres y los dos apellidos sin margen de error. José Nicolás Briceno con C y con N. José Nicolás Briceno Aldana. José Nicolás Briceno Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Le sacas una foto o un capture al recibo o el cupón que te dan y me lo envías para poder hacer el retiro, si no, no lo voy a poder hacer. ¿Ok? Estamos ya listos. Estamos para la iglesia virtual. Va a salir ahora el 4 de enero, ahora del presente año. En 3 días estamos saliendo y suscríbete al grupo de WhatsApp de la iglesia para que puedas recibir el link y por allí puedas conectarte conmigo. Y pronto estaré buscando el local aquí en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, buscando el local para darle apertura a la Iglesia Internacional de Jesús Soberano Señor. Bueno, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.